Buenas, mi nombre es Henry Alejandro Barres Tobar, estudiante en la Universidad Don Bosco en la licenciatura de Contaduría Pública. Este video es gracias a la materia de Seminario de Normativa Contable, con el propósito de poder brindar un análisis e interpretación de las NICs. En este caso hablaremos sobre la NIC 40, propiedades de inversión. Esta NIC puede ser bastante peculiar porque puede llegar a confundir con otras NIC, como por ejemplo NIC 16 de propiedad, planta, equipo y NIC 2 inventario. Solo que propiedad de inversión tiene bastante características que la pueden hacer simplemente una NIC muy aparte a la de propiedad, planta, equipo e inventario. Como por ejemplo, inventario sabemos que se puede considerar inventario todo, todo material, todo producto para la venta, que ese producto sea parte del giro de la entidad. Y propiedad, planta, equipo pues no es algo que vayas a vender o arrendar, sino que es algo que utilizas para poder operar en el negocio, como puede ser este edificio, propiedad, computadoras y todo eso que tienen que ver con esa área que no estén destinados para venta. Ahora bien, ¿qué son las propiedades de inversión? Pues lo podemos poner en un ejemplo más fácil, por así decirlo. Puede haber una entidad que tenga dos edificios, pero por lo cual solo ocupa uno. Y el otro edificio pues no depende de que se trabaje ahí o sus oficinas no están ahí o no lo ocupan ni para bodegas, simplemente es parte de la propiedad o del dueño del establecimiento, pero que no se le da un uso a esa instalación. Porque las propiedades de inversión la NIC menciona que tiene que ser o es un edificio o es un terreno. No tiene nada que ver que si es computadoras, muebles, escritorio, inventario para la venta. No, las propiedades de inversión especifica la NIC que son terrenos o edificios que pertenecen a la entidad o al dueño de la entidad, pero que no lo ocupa para sus operaciones diarias. Y ahí es donde entra esta níquel propiedad de inversión. Ahora bien, puede ser que al momento de tener la propiedad de inversión, o ya sea el terreno o el edificio, resulta que el dueño quiere arrendar el edificio a alguien más y convertirse en arrendatario. O simplemente puede tenerlo ahí en cualquier emergencia y con el medida pasa el tiempo ganando plusvalía. Puede ser de que un terreno se sabe que normalmente puede aumentar su valor dependiendo de diferentes factores, pues, como el lugar, la zona, de que si por ejemplo puede ser un lugar bueno comercial y eso le agrega un valor al terreno. O en caso del edificio, que puede ser que a medida pase el tiempo puede perder valor. Pero ahí es donde entra la propiedad de inversión, donde menciona la NIF de que más adelante veremos cuando es reconocimiento inicial, posterior, y así cómo se tiene que llevar el tratamiento y cómo se deben de llevar la medición de esas propiedades de inversión. Así que, continuando con esto, bueno, la NIC menciona que las propiedades de inversión son bienes inmuebles o comúnmente llamados propiedades inmobiliarias. Este tipo de propiedades corresponden a terrenos o edificios, lo que explicábamos anteriormente, que son terrenos o edificios, no tienen nada que ver con un inventario, con escritorios, computadoras, cualquier cosa que pueda tener una entidad, destinados exclusivamente para el alquiler. Ojo, aquí es donde decimos de que puedes arrendar esa propiedad a alguien más. Y de ese modo generas un ingreso para tu entidad que no depende del giro de esa entidad. Es decir, de que uno cuando tiene un edificio que no utilice
y para sus operaciones diarias puede dar en alquiler a alguien más ese lugar. Y de ese modo va generando ese ingreso, pero no necesariamente quiere decir de que la entidad se dedique a dar este servicio de alquiler a otras personas, sino que puede tener un giro completamente aparte, ya sea venta de electrodomésticos, poner un ejemplo, teniendo un local extra que no lo utiliza, pero lo da a alquiler, y no es de que la empresa se dedique a ese alquiler de local, sino que simplemente es un ingreso que puede obtener por el simple hecho de arrendar o de dar en la, o sí, de arrendar o alquilar a alguien esa propiedad de inversión. Porque aquí es donde entra la diferencia con las otras NIC. La NIC 2 menciona que inventario para la venta, que tiene que depender del giro. La NIC de 16 de propiedad, planta, equipo, que corresponde a que son todos los bienes que necesitan para poder trabajar, y ese depende del giro de la entidad. Pero esto es diferente. La propiedad de inversión es un ingreso que puedes adquirir que no es parte de tu giro, pero puedes darte el lujo, por así decirlo, de poder arrendar o dar en alquiler un terreno o un edificio. Y ahí es donde entraría la diferencia de propiedad de inversión, y no con las otras NIC de inventario y propiedad planta equipo. Así que continuando siempre con la NIC 40 de propiedad de inversión, la NIC, igual que cualquier otra NIC anteriores que hemos visto, pues igual tiene el objetivo, los alcances, definiciones, recomendaciones, medición al momento de su reconocimiento, medición posterior al reconocimiento, que es el momento que ya llevas el proceso de que ya pasó la etapa de que se reconoció esa propiedad de inversión, y ahora está en el momento de qué impacto va generando una entidad. De ahí también están las disposiciones de información revelar, disposiciones de transitorias y NIF 16 de transferencias de propiedad de inversión, y siempre la fecha de vigencia que tienen cada uno de las NIC que hemos visto anteriormente. Así que el objetivo de esta norma se basa en que esta norma tiene dos objetivos, los cuales son prescribir un tratamiento para las propiedades de inversión, poderlo ver de una forma contable donde se vea reflejado la incidencia que tiene dentro de una entidad, y demostrar las existencias de la revelación de la información correspondiente, es decir, de que la información presentada al momento de propiedad de inversión se refleje de la manera adecuada para su reconocimiento inicial, posterior, y de ese modo poder brindar su debido tratamiento contable dentro de una entidad. Con el alcance de la norma, menciona que esta norma es aplicable al momento de dar un reconocimiento a las propiedades de inversión. ¿En qué momento reconocemos que es una propiedad de inversión y no cualquier otra NIC que tenga que ver, va? Porque aquí es donde ya entra de que cómo identificamos que es una propiedad de inversión y qué reconocimiento tienes que darle a la propiedad, al edificio o al terreno. Y de igual manera, esta NIC no es aplicable, por ejemplo, a los activos biológicos o a cosas que tengan que ver con minería, minerales y todo eso, porque no entra en esta NIC porque no es un tratamiento adecuado para ese tipo de empresas que tengan un giro con la agricultura o minerales. Es una NIC muy aparte, que para eso están diferentes NIC que le dan un tratamiento a ese tipo de giros en esas entidades. Algunas definiciones que menciona la NIC, porque una parte de la NIC son las definiciones, son el costo, por ejemplo, que son todos los costos que incurrís para poder adquirir la propiedad de inversión, qué tratamiento tienes que dar, qué es lo que te costó en realidad, si necesitas mantenimiento, qué mantenimiento necesita, por ejemplo, el edificio, cuánto te cuesta mantener el terreno en buenas condiciones, y todas esas cosas que incurrís para poder tener esa propiedad de inversión.
También habla sobre valor razonable. Valor razonable, pues también conocido como un valor de mercado que puede determinar más o menos en cuánto anda el valor de, por ejemplo, el terreno del edificio. Por ejemplo, un terreno que sea fértil puede valer más que uno que no lo sea. También depende, por ejemplo, el edificio es la zona que, que esté colocado ese edificio, por ejemplo. Puede ser de que tiene una zona muy rural o transitoria y eso ya le agrega un valor. Eso que hablamos anteriormente, que puede ganar plusvalía o un reconocimiento más alto sobre el valor de ese propiedad de inversión. Y además de eso, la NIC habla sobre su reconocimiento de propiedad de inversión. La propiedad de inversión se reconocerá como un activo cuando, por ejemplo, sea probable que los beneficios económicos en el futuro que se estén asociados tales de propiedad de inversión que fluyen hacia la entidad, es decir, de que todo lo que genere la, una renta, un arrendamiento o un alquiler de una propiedad de inversión para entidad que no es de giro, pero genera un ingreso en la entidad, se tiene que reconocer. Y además dice que el costo de la propiedad de inversión cuando se pueda ser medido de forma fiable, es decir, de que el costo, puedes determinar cuánto es el costo real que te cuesta tener o qué costos incurrir para poder tener a tu disposición esa propiedad de inversión. Y también menciona sobre la medición al momento de su reconocimiento. Este es el costo de adquisición de una propiedad de inversión, es decir, que comprende por su precio de compra, es decir, cuánto te costó o en cuánto lo compraste para poder tener a su disposición el uso o poder dar uso de esa propiedad de inversión. El desembolso directamente atribuible, los desembolsos directamente atribuibles incluye, por ejemplo, los honorarios profesionales, por servicios legales, impuestos, todos esos costos que te vayan necesario para poder tener en disposición esa propiedad de inversión, ese edificio o terreno. Y el coste de la propiedad de inversión no se incrementa por poner un ejemplo, los costos de puesta en marcha, las pérdidas de operación incurridas antes de que la propiedad de inversión logre un nivel planeado de la ocupación o las cantidades anormales de desperdicios de mano de obra, otros recursos y cualquier otro tipo de construcción en desarrollo de la propiedad. Eso no es un incremento en ese valor de propiedad de inversión, en los costos, perdón, en un incremento en los costos de la propiedad de inversión. Bueno, y continuando siempre con las partes NICS, llega el momento de la medición posterior al reconocimiento, es decir, después de reconocer que es una propiedad de planta equipo y qué costos incurriste para adquirirlo, la entidad puede escoger la medición, modelo de medición que puede utilizar, ya puede ser el valor razonable o el modelo del costo, cualquiera de las dos puede ser. Y el que escoja tiene que ser explicada en la política de la empresa, política contable de la empresa, su funcionamiento, su forma de cómo se elaborará la entidad para su medición posterior al reconocimiento de la propiedad de inversión. En caso de que el modelo de valor razonable tiene que respetar cada una de que si es o al valor razonable o al costo. Si al momento de ser el modelo, utilizar el modelo del costo, tiene que estar de acuerdo con la NIF 5 de activos no corrientes, la NIF 16 de arrendamiento y de acuerdo a lo que requiere la NIF 16 de propiedad planta equipo, de que cada uno de los modelos, es decir, de que tiene que estar, que puede tomar de base las diferentes NIF para un momento hacer la medición posterior al reconocimiento, ya sea por valor razonable o del modelo del costo. Y de ese modo se utiliza cada uno de estos. Ahora bien, la información a revelar. La información a revelar de una entidad al momento de referirse a propiedad de inversión tiene que tener siempre en cuenta que tiene que presentar como mínimo
estos puntos que menciona la NIC 40. De, por ejemplo, si aplica el modelo de valor razonable o el modelo de costos, es lo que hablábamos anteriormente. Cuando la clasificación resulte difícil de criterios de desarrollo por una entidad para distinguir las propiedades de inversión de la propiedad ocupa por el dueño de las propiedades, tiene que tener que vender en curso normal de las actividades del negocio, y también tiene que tener la medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión, es decir, más o menos entre cuánto tiene que estar medible siempre de acuerdo con el valor razonable, y las cifras incluidas en el resultado del periodo, por ejemplo, quiere decir los ingresos derivados de las rentas o del alquiler de las propiedades de inversión. A eso se refiere con tener el registro de los ingresos provenientes de esa propiedad de inversión. Los gastos directos de operación relacionados con la propiedad de inversión que genera ingresos por rentas durante el periodo. Es decir, de que tiene que tener en cuenta cada uno de los gastos que incurre poder tener esa propiedad de inversión, o responder con respecto a cualquier tipo de daño que haya sufrido ese edificio o ese terreno. Cada uno de los gastos que pueden ser ah, por causas que no puede depender de la entidad, y que la ley tienen que hacer uso, y tienen que llevar ese registro de cada uno de esos gastos que tengan que incurrir para poder mantener esta propiedad de inversión, y los gastos de operación relacionados con la propiedad de inversión que no generaron ingresos en concepto de rentas durante el periodo, es decir, de que no pudo generar ingresos porque no hubo quien alquilar el lugar, y siempre tienen que tener esos gastos muy presentes para el momento de llevar su respectivo registro. Y además de eso, la NIC menciona sobre la fecha de vigencia que una entidad debe aplicar esta norma a partir del 1 de enero de 2005, que esta es una NIC que ya lleva bastante tiempo de vigencia, y especifica la fecha de vigencia de esta NIC. Ahora bien, ¿qué ejemplos podemos tomar para considerar que es una propiedad de inversión y que no lo puede llegar a ser? O por ejemplo puede ser terrenos que se tienen para su valorización a largo plazo, es decir, que pueden tener el terreno ahí el dueño de la entidad y no darle uso, simplemente que a lo largo del tiempo vaya ganando valor por sí solo, que el terreno que se tiene para uso futuro no determinado, es decir, que más adelante puede ser que el dueño quiera utilizarlo para X o Y cosa, edificio que sea propiedad de la entidad y que esté alquilando a través de una o más arrendamientos operativos, es decir, de que como mencionamos anteriormente, de que el dueño tiene un local y que son dos locales, perdón, y que solo usa uno y el otro lo tiene ahí sin utilizar y decide mejor darle un alquiler a alguien más, y de ese modo alguien más puede utilizarlo para su propósito, siempre pagando para generar un ingreso extra a la entidad. Edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más arrendamientos, es lo que decíamos anteriormente. Inmuebles que se están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como propia inversión, es decir, de que uno tiene un edificio y decide remodelarlo para que alguien más lo pueda utilizar y genera un incremento para que alguien más pueda utilizar, es decir, de que el dueño del local está haciendo unas mejoras para poder este, darlo en alquiler, y ya esas mejoras que tiene el lugar ya genera un plus y que ya cueste más dinero el alquiler de ese local, y de ese modo puedes reconocer esa propiedad de inversión
recuperándolo en vez de que esté, digamos, el local agarrando telarañas, por así decirlo, alguien más lo esté utilizando y que esa persona que lo esté utilizando te esté pagando algo para poder utilizar ese lugar y igual te sirve como un ingreso extra que igual tenés que reconocer, ojo, no es agarrar el dinero a escondidas, sino que siempre tenés que tener que reconocer ese ingreso y cómo puedes ayudar a las operaciones de la entidad y poder generar más ingresos y mejoras para poder seguir operando de la mejor manera. Ahora bien, que se pueden entender que son ejemplos que no son propiedades de inversión, pueden ser los inmuebles que para ser vendidos en el curso normal del negocio, es decir, de que el negocio se dedique a arrendar, ya eso no es propiedad de inversión, sino que simplemente ya es como una propiedad planta equipo o un inventario. Y ya es, o sea, tiene que dependerse mucho del giro de la entidad, porque esa propiedad de inversión puede entenderse que es un ingreso adicional que no es necesariamente de tu giro de la entidad. Propiedades ocupadas por el dueño, bueno, por ejemplo, la casa del dueño, no vas a arrendar tu casa si ahí vivís, por poner un ejemplo así, para eso se quiere entender. Y propósito de arrendarlos a otra entidad de régimen de arrendamiento financiero, que es otra que no se consideraría propiedad de inversión. Y así que los requisitos para hacer que sea propiedad de inversión es eso, que sea un terreno, un edificio que no sea utilizado para operaciones de un negocio y que sirva para que alguien, para arrendarlos o para alquilarlos y de ese modo poder seguir ayudando a la entidad a generar un ingreso adicional aparte de las operaciones normales del giro de la entidad. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias.